Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, aleluya. Comenzamos con la segunda porción de nuestro repaso, gloria al Señor, de mi círculo. Bendito sea el Señor, a lo que yo le nombré, gloria al Señor. Usted le puede poner lo que sea, pero al último vamos a repasar todo el círculo, gloria al Señor. Para dar principio voy a dar lectura a porción del Salmo 28, o sea, Salmo 28, del 6 al 9, usted léalo todo en su enteridad, en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoreales, y susténtales para siempre. Ese es mi deseo. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros dolores, lo que nos está agobiando, Padre Santísimo. En ti confiamos y en ti esperamos. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Aquí estamos delante de tu presencia. Susténtanos, Señor divino. Fortalécenos. Sánanos. Libéranos. Dios de amor, Dios de misericordia, y danos sabiduría de lo alto y fuerzas de tus fuerzas, Señor, para seguir adelante, peleando la buena batalla, llevando tu santo evangelio a toda criatura. En tu nombre sagrado, Señor. Tu bendición sobre cada oyente y sus hogares y cada familiar, Señor. En tu nombre sagrado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así que seguimos pues en continuación. El pecado es todo lo que se opone a la voluntad de Dios, hermanos. Sí, ya sea por obra o lo que pensemos, ¿verdad? Y luego estudiamos de los 3 factores que determinan la seriedad de un pecado, o sea, la gravedad, la intención y la frecuencia. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el pecado? Pues vamos a ver la respuesta que da la Biblia, hermanos. El pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. ¿Está muy bien? Primera de Juan 3, 4 y luego el versículo 8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y luego el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego en primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Y luego allá en Santiago 4:17 la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense nomás. Por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios, hermanos. Y luego en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego en Romanos 6:5, ¿verdad? Nos dimos cuenta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Órale.
en ninguna manera. Acuérdense, como consecuencia del pecado entraron en el mundo el miedo, la vergüenza, el odio y hasta la misma muerte. Y entonces estudiamos, ¿verdad?, los tres factores, gloria al Señor, la gravedad, la intención, la frecuencia, ¿verdad? Porque acuérdese, el que practica el pecado es el diablo. Y luego en Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego en Isaías 55, del 6 al 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ay, gloria a Dios. Y luego estudiamos la clasificación de los pecados, ¿verdad? El pecado original, el pecado cometido por Eva y Adán, y luego el pecado hereditario, el pecado de los antepasados. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego el pecado colectivo, ¿verdad? El pecado en que todo el mundo es culpable, hermanos, y responsable, como la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las guerras mundiales ahí, bendito sea Dios, hasta el holocausto. Y luego el pecado individual, el pecado que cada uno de nosotros cometemos por sí mismos. Que Dios nos ayude y nos perdone. Y luego estudiamos las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque el pecado genera múltiples y graves consecuencias en todos los campos, hermanos. En todas las áreas. Vamos a comenzar en la persona, en el cuerpo, ¿verdad? Toda clase de malestares, dolencias, enfermedades, pequeñas y grandes, leves o incurables. El organismo deteriorado, órganos lesionados y funciones impedidas, hermano. Ayúdanos, Señor. Armonía y equilibrio orgánico roto. Ya no se ayudan un miembro al otro del cuerpo. Fíjese nomás, ayúdanos. También en la mente y su comportamiento. Toda clase de desajustes y desequilibrios. Desorden y falta de armonía consigo mismo, con los demás y con toda la creación. Adicciones y ataduras. Angustia, temores, vergüenza, inquietud, ira, tensiones, tristeza, depresiones, vidas sin sentido. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Y luego en las relaciones, hermanos, en las relaciones interpersonales, ahora ya inexistentes y falsas, o falsas, conflictas o enfermas, relaciones conyugales y familias desajustadas y disfuncionales, con graves daños para toda la vida. Incapacidad de amar sana y constructivamente y para expresar el amor. Ayúdanos, Señor. Abuso sexual en niños y adolescentes. Ten misericordia. Agresividad de palabra y en los hechos. Relaciones engañosas, interesadas y posesivas nomás.
adicciones y codependencia, drogadictos, desconfianza y soledad. Esta es causa del pecado, consecuencia del pecado, hermanos. Ayúdanos. En las relaciones sociales, gloria a Dios, ayúdanos, Señor. Esto es lo que pasa entre los grupos y naciones. Corrupción, opresión, explotación del más débil. Injusticia, violencia, esclavitudes, imperialismo, afán de poder y de dominio, conflictos raciales y guerras, lo estamos viendo, hermanos. Manipulación de la comunicación y de la información, lo estamos viendo. Miseria y hambre, se está viendo. Cultura de la muerte. Fíjense nomás hasta dónde se está yendo la gente adorando a una calavera. Dios tenga misericordia. Y luego la tierra, hermanos, dañada seriamente por causa del pecado. El aire, los manantiales, los ríos, los lagos y mar están contaminados. Bosques arrasados para hacer nuevos condominios. Especies de animales acabadas. Y sobreabuso y destrucción de todos los recursos naturales. Fíjense nomás. Estas son consecuencias del pecado. La Biblia nos deja claro, hermanos, que el pecado es algo muy serio. Yo tengo una lista aquí. El pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba la confianza. El pecado trae culpa. El pecado apaga el Espíritu de Dios. El pecado trae daño físico. El pecado causa dolor en el alma. El pecado abre las puertas a otros pecados. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. El pecado produce temor. Y el pecado desea controlar nuestra vida. Pero mire lo que Jesús nos dice. Allá en Juan 8:34, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, avisándonos el Señor. Y luego en Romanos 6:23, el texto clásico, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora también repasamos algunas cosas de cómo vencer la tentación, ¿verdad? De pecar. Tenga cuidado con lo que ve. Tenga cuidado con lo que piensa. Acuérdese lo que nos dijo el Señor. Dijo, hey, si tú pensaste en tu mente tener relaciones con otra mujer, ya pecaste. Es como si lo hubieras hecho. Ayúdanos, Señor. Tenga cuidado con lo que hace. Está muy bien. Cuídese muy bien. Sobre todo, no se rinda. Confía en el Señor y Él hará. Gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces estudiamos el desánimo, fue nuestra última clase, ¿verdad? Y en esto me voy a extender un poquito más. Por lo que está pasando, no nomás, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación, sino en todo el mundo. ¿Está muy bien? Acuérdense, el desánimo es falta de ánimo, de fuerza o energía. ¿Está muy bien? Para hacer, resolver o emprender algo. El desánimo puede hacerte víctima de hechos lamentables.
Fíjense nomás. Y acuérdense, repasamos nosotros cuatro causas mayores del desánimo, ¿verdad? El cansancio, la frustración, el fracaso, el temor. Ayúdanos, Señor. Sí. ¿Por qué pauso? Porque mire, el desánimo es desfallecer, es desmayar, es fatigarse, es flaquear, es rendirse, es decaerse, etc. Y mire, el desánimo es una de las armas más efectivas de Satanás. Él sabe que si puede destruir nuestro ánimo, seremos inútiles. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A Cristo, gloria a Dios. Y luego en Efesios 6, 14 al 18, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, pidiendo los unos por los otros. Mira, algunos de los líderes de la Biblia se desanimaron, ¿se acuerdan? Allá que estudiamos de Moisés, David, Elías, Josué, e incluyo yo Pedro por lo que leímos ahorita de Pedro. Pero no permanecieron en esa circunstancia, en esa situación. No. Bendito sea Dios. Dios los libró de eso. Mire, Job. Job perdió todos sus bienes. Perdió sus hijos e hijas en un día. Perdió su salud después. Perdió el apoyo de su esposa. Fíjese nomás. Ay, Señor. Pero no se dio. Fíjese nomás. Jehová dio, Dios dio, Jehová Dios quitó. Que el nombre de Dios sea honrado y glorificado desde ahora y para siempre. Si se desanima, lee el libro de Job. Agárrese de allí, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que él puso toda su confianza en Dios. Y fíjese, Dios le dio aún más de lo que había perdido. Aleluya. Y luego estudiamos las 4 causas del desánimo, ¿verdad? Que estudiamos en el libro de Nehemías, capítulo 4. Nos dimos cuenta del cansancio, ¿verdad? Porque el cansancio es una de las causas mayores del desánimo. Se llega a cansar, ¿verdad? Y ya dice, no, ya no vamos a poder. Ay, mañana. Marcos 6:31 dice, fíjense, esto es ordenanzas del Señor. Dice, el Señor les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ay, qué medicina. Bendito sea Dios. Acuérdense, Marcos 6:31. Dice, porque eran muchos los que iban y venían a ver al Señor, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. 2 causas allí. Está muy bien el cansancio y no comer. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Ayúdanos, Señor.
Y luego en Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de en la renovación de vuestro entendimiento. Usemos nuestra cabecita para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego Salmos 23, del 1 al 4, oh, bendito sea el nombre de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El descanso es de suma importancia. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a reposar. Nos va a confortar, confortará nuestra alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aleluya. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Dios mío. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oh, gracias, Dios mío. Entonces estudiamos la frustración, ¿verdad? Y al ver tantos escombros se desanimaron y perdieron de vista su objetivo. Porque estamos repasando Nehemías 4. Gloria a Dios. Mire, siempre que comenzamos un proyecto significativo, hay muchos escombros que quitar. Y a veces es frustrante y nos desanimamos y paramos mejor, ¿verdad? Porque vieron tantos escombros y dijeron, no, ya no vamos a poder. Ahora, ¿cuáles son los escombros de tu vida? Para un momento. ¿Cuáles son las cosas que te hacen perder el tiempo? Que consumen tus energías y te impiden ser lo que quieres ser y hacer lo que quieres hacer. ¿Cuáles son esas cosas que te impiden? Porque los escombros son esas cosas de la vida. Los escombros de la vida son esas cosas que se interponen. Esas interrupciones que te impiden realizar las metas. Y con eso necesitas que tratar. En otras palabras, tenemos que sacar toda la basura. Nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a hacer por mí. No. Necesitamos la ayuda de Dios. Y hay que aprender a diferenciar, ¿verdad?, entre lo que es importante en la vida y lo que no es. Para que no entremos en frustración, hermanos. Acuérdese, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y luego estudiamos el número 3, el fracaso, ¿verdad? Dijeron, estamos demasiado cansados, hombre, no es posible, es una locura intentarlo, hombre, nos rendimos. Debido a que no fueron capaces de acabar el labor tan pronto como habían pensado, ¿verdad? Su confianza se vino abajo y se desanimaron. Se comenzaron a quejar, hermanos, ¿verdad? Y luego hasta echarse la culpa uno a otros. Ayúdanos, Señor. Sí. Porque entran pensamientos negativos. Aunque el sistema límbico nos recuerde, nuestra conciencia nos diga, busca a Dios. Muchas veces el fracaso, ¿verdad?, nos tumba. Pero mire lo que dice allá Proverbios 24:16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Gloria a Dios. Mas los impíos caerán
en el mal y ahí se van a quedar. Ahora, cuando te desanimes por causa del fracaso, recuerda esto. Hebreos 10, 35, 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, se va a ir el fracaso, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Yo no te dejaré ni te desampararé. Confiad en mí. Yo he vencido el mundo, dice el Señor. Ten ánimo. Gloria a Dios. Soy yo. ¿Se acuerdan? Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces, hay que ser valientes, ser pacientes y al fin triunfaremos. Entonces estudiamos la número 4, el temor, ¿verdad? Después de las amenazas, ¿verdad?, que les dieron, dice ahí en el versículo 12, Nehemías 4:12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, fíjense nomás, su misma gente, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros, los van a destruir de todos modos. Ay, Señor, ayúdanos. Porque después de las amenazas, si las creemos, viene el temor. Cuando vives en medio de gente negativa, que te están dice y dice 10 veces, en veces más, te vas a contagiar, te van a dominar. Cuando escuchas a alguien decir continuamente, no se puede hacer, no se puede hacer, al final terminas creyéndolo. Mejor apártate de ellos, hombre. No te van a hacer ningún bien, mucho daño. Elige buenas compañías. Ahora, ¿tienes temores que te están desanimando o impidiendo desarrollarte y crecer? ¿Temes las críticas o el ridículo? Una cosa es segura, el temor siempre te va a desanimar. ¿En quién estás confiando? Si es en ti mismo o en otros, recuerda tú esto, recuerda esto. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. No te desanimes. Sé valiente. Ten paciencia. Ahora recordemos las promesas de Dios. Confiemos en Dios y sus promesas para vencer el desánimo y la frustración, hermanos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdame a mí, Señor. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Isaías 26:3-4. Tú, Dios, aleluya. Y yo le pongo, tú, mi Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
Hay que agarrarnos estas promesas. Isaías 40, del 28 al 31. Hermano, me está dando mucha medicina aquí, mucha comidita que me va a hacer bien. Gloria a Dios. Isaías 40, del 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Me están escuchando? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Promesas de Dios. Recordemos, queridos hermanos, que bajo las cargas que nos agobian, hay bendiciones, hermano. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Segunda de Corintios 4, 15 al 18 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y luego los consejos finales para la gloria y honra del Señor. Pues hagámonos a un lado y descansemos, hermanos. Porque acuérdese, está muy bien. Si no hemos descansado, el desánimo nos puede controlar. Y a veces por no tomar un rato de descanso nos desanimamos y nos frustramos. Entonces sigamos el consejo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en Marcos 6:31. Otra vez, el Señor les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y luego dice también la otra razón por cual nos podemos desanimar. Si no hemos comido, dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer, que lo leí anteriormente. Hablemos con nosotros mismos positivamente. ¿Se acuerda la mujer que tenía flujo de sangre? Lo hizo, dice ahí en Mateo 9, 20 al 22, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Aleluya. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, mija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y me trae a mente también el hijo pródigo allá en Lucas 15. Gloria al Señor, ¿verdad? Se dijo entre sí, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ni siquiera de ser uno de tus jornaleros. Hablemos con nosotros mismos positivamente. ¿Está muy bien? Gloria al Señor. Ahora, si nadie nos da ánimo, pues animémonos a nosotros mismos. Y luego
Número 3, peleemos y venzamos la autosugestión. ¿Estamos bien? Para lograr esto necesitamos, hermanos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. San Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Que tengamos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Y luego ya en Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Y luego número 4, recordemos que somos de mucho valor para Dios. Es de suma importancia. El enemigo nos dice lo contrario. Acuérdese, el Señor nos necesita, y luego nos dimos cuenta allá en Marcos 11 del 1 al 3, ¿se acuerda cuando mandó el Señor a 2 de los discípulos? ¿Verdad? Gloria al Señor, y los mandó por ese pollino que estaba atado allí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice el Señor: si te preguntan ¿por qué haces eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces el Señor, ¿verdad?, necesitó a 2 de sus discípulos ir a hacer este trabajo. ¿Cuál trabajo el Señor nos ha encomendado? Ir por todo el mundo y predicar el santo evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recordándoles todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin, todos los días, hasta el fin del mundo. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Eso lo puse aquí, en el nombre de Dios, ¿verdad? Tenemos sumo valor. Y luego valemos mucho. ¿Se acuerdan? El Señor les dijo: así que no temáis, hombre. Ustedes tienen mucho más valor que muchos pajarillos. Sí, hombre. Y no estaba hablando de los pajaritos comunes, de aquellos que pagaban bastante feria por ellos. Gloria al Señor. Y como miembros de un mismo cuerpo, todos somos importantes, hermanos. Fíjense nomás. Acuérdense que cuando estudiamos del cuerpo, ¿verdad?, nos dimos cuenta que el Señor puso todo en su lugar como Él quiso. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues así en el cuerpo de Cristo, hermanos. Aleluya. Somos parte del mismo cuerpo, hermanos. Todos somos importantes, dice allá en 1 Corintios 12, del 2 al 7, de manera que si a un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. No nos desanimemos. Trabajemos unidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y queda el enemigo vencido bajo nuestros pies, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hemos repasado todo el círculo. Gloria a Dios. Espero que haya sido de bendición. Aleluya. Posiblemente de educación también. Pero que nos demos cuenta que esto nos ocurre en la vida. Está muy bien, en algunas personas más intensamente, ¿verdad? En algunas personas muy ligeramente, ¿verdad? Pero todos pasamos por porción de este círculo. Está muy bien, y acuérdense, comenzamos con el poder. Acuérdense que Dios nos ha dado
el poder para el dominio propio, pero también para influir a otras personas. ¿Está muy bien? Y dice allá en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, o sea, templanza. Gloria a Dios. Entonces, si nos damos cuenta de esto, gracias a Dios, ¿verdad? Nos damos vuelta al yo, gloria a Dios, aleluya, y estudiamos allá en el yo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos tripartitos, el espíritu, alma y cuerpo, y Dios puso todo en su lugar para que cada parte se ayude la una a la otra. Y luego estudiamos el sistema límbico, ¿verdad? Donde llega toda la información y sale toda la información, ¿verdad? Para que cada parte del cuerpo se complemente la una a la otra como Dios quiere y puso allí su ley en nosotros. Pero entonces, por medio de este sistema pueden entrar dudas de vez en cuando, ¿verdad? Y las dudas en veces nos paralizan muy feo. Acuérdense, una palabra muy corta pero con un golpe tremendo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Bendito sea el Señor, nos paraliza, nos estanca, porque no sabemos qué hacer o si es correcto o no. Puede entrar una crisis, ¿verdad? Allí que no sabemos qué hacer, o un conflicto, si hay muchas opciones pero no sabemos cuál tomar, ¿verdad? Así que hay problemas, ¿verdad? Mentales, pero en veces la duda nos impulsa a ir a investigar las cosas, así que nos ayuda, ¿verdad? Investigamos, nos damos cuenta de la verdad y por haber esa duda llegamos a la verdad, ¿verdad? Pero en veces cuando estamos pasando por este proceso, pues va a haber críticas. Está muy bien. Y acuérdense, estudiamos los 4 tipos de crítica: positiva, la negativa, la constructiva, la destructiva, ¿verdad? Pero acuérdense que podemos ir al poder allá. Está muy bien, nos podemos ir en ese círculo directamente para arriba allá al poder. Está muy bien. Y luego cuando pasamos por estos procesos, posiblemente por cómo reaccionamos, entramos al pecado. Y acuérdese, el pecado es todo lo que se va en contra de la voluntad de Dios. No nomás por nuestros hechos, sino también por nuestros pensamientos. Por eso necesitamos al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Pedirle perdón y Él perdona todos nuestros pecados. Bendito sea Dios. Y luego, después que estamos en esta circunstancia y situación, si no acudimos al poder, gloria al Señor, de Dios, ¿verdad? Pues va a entrar un desánimo tremendo. Y acuérdese que el desánimo es lo que destruye a más personas, psicológicamente o mentalmente, ¿verdad? Si no quiere usar esos términos, gloria a Dios, ¿verdad? Lo desvía a uno, ¿verdad? Y lleva a muchas gentes al estrés o a la ansiedad, ¿verdad? Y a muchos hasta quitarse la vida, suicidarse, ¿verdad? Y por eso tenemos que volver al poder. ¿Está muy bien? Pero ahora, no al poder nuestro, ¿está muy bien? No confiar en nuestro poder, sino tenemos en esa circunstancia y situación, tenemos que pedir el poder de Dios, pedirle a Dios que nos dé esas fuerzas, esa sabiduría. Y Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo, nos da testimonio a nosotros, gracias a Dios, qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Nos ponemos en las manos de Dios, Dios sobre nosotros, y ahí comenzamos otra vez, posiblemente, ¿verdad? Porque ya cuando Dios obra, entonces pensamos que
ya podemos hacer lo que nos dé la gana otra vez. Que Dios tenga misericordia de nosotros y espero que estas clases hayan sido de bendición, ¿verdad? Para todo el oyente, en el nombre de Dios. Que Dios me los bendiga, es el deseo de mi corazón, siempre. Amén. Señor, gracias porque nos permitiste terminar este estudio, Señor. Voy a ponerle título Mi Círculo, Señor, porque, Señor, en todo Tú has sido con nosotros. Bendito sea el Señor. Que Tu palabra haya penetrado hasta lo más profundo de nuestro corazón. La retengamos, Señor, y la pongamos por obra en nosotros mismos y con los demás también, Señor. Darle gracia a lo que de gracia hemos recibido. Ayúdanos, Señor, danos esa mentalidad. Señor bendito, que el Espíritu Santo cada día nos recuerde más y más Tu palabra. Y cada día escudriñemos más y más Tu palabra. Para que Tu nombre sea honrado y glorificado. Y esta nación se anime una vez más. Agarre otra vez fuerzas. Dios mío. Y tenga una mente limpia. Renueve su entendimiento. Nos demos cuenta, Señor, que nuestra única solución es de pedirte perdón, misericordia, de hacer Tus mandamientos, guardar Tus estatutos, Tus preceptos, Tus mandamientos, Padre Santísimo. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Padre Divino. Gracias por habernos escuchado, Señor. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga. Gracias por su atención. Comenzamos con un nuevo tópico la semana que entra. Amén.